Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista de Manuel Chupaca los saluda en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Construir una buena relación con Dios, construir una relación cercana al Señor, debe ser una prioridad para todos aquellos que creen en Él. Todos deberíamos procurar estar cerca de Dios como el principal objetivo para nuestra vida. De la cercanía que tengamos con Dios va a depender también el grado de relación que tenemos con Él. Todo lo que hacemos en nuestra vida va a ser una expresión de que tenemos o no una relación con Dios. Si quieres saber cómo poder acercarte a Dios, acompáñanos en esta mañana. Antes de iniciar el mensaje de la palabra de Dios, síguenos allí en tu casa y alabemos juntos al Señor, entonando este hermoso cántico titulado Hay momentos. Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada
el único que es digno de recibir todo el honor y toda la adoración. Ahora, acompáñanos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios que tenemos preparado para este domingo, titulado ¿Cómo acercarse a Dios? Antes de iniciar esta prédica, por favor, acompáñanos en un breve momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tus bendiciones. Gracias Padre Celestial porque permites que podamos compartir tu palabra a través de las redes sociales en temporadas en la cual no podemos reunirnos en nuestros templos a causa de la cuarentena. Señor, ilumina nuestra mente y apertura nuestros corazones en este día para que podamos entender tu mensaje. Gracias Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre Celestial desea tener una relación cercana con nosotros. Desde el Génesis leemos que Dios procuraba acercarse a los hombres, tanto así que en el jardín del Edén Dios podía conversar libremente con Adán y Eva hasta que ellos cometieron el pecado. En la Biblia, la palabra de Dios, hay promesas para aquellos que procuran tener una relación cercana con Dios. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Él. Aún así, Dios desea devolvernos esa relación y cambiar el corazón de piedra que tenemos por uno de carne. Para lograr que Dios sea nuestro amigo, que sea nuestro compañero, tenemos que darnos tiempo y procurar comunicarnos con Él. No dudes que Él te va a escuchar. Como buen amigo con Dios, tenemos que procurar tener muchas cosas en común y disfrutar del tiempo que podemos tener con Él. Dios quiere que lo conozcas a Él como tu mejor amigo. Desea que platiques con Él todo el tiempo, incluso en medio de cualquier situación difícil. Dios quiere que tengamos una comunión, es decir, una relación cercana a Él. Desea ser nuestro amigo y nuestro compañero. Una definición de comunión la podemos encontrar en la Biblia. Está escrito en Salmos capítulo 25, versículos 12 al 14. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Para poder tener comunión con Dios, es necesario que pasemos más tiempo con Él. Cuanto más tiempo pasemos con una persona, lo llegamos a conocer mejor, cómo actúa, cómo piensa. Es lo mismo con Dios. Debemos pasar tiempo con Dios, por ejemplo, a través de la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios, estudiarla, meditar en ella. Para eso haría falta que escapemos del tumulto del mundo, de la rutina diaria que tanto nos agobia, y poder buscar un momento y un lugar para poder concentrarnos en lo que estamos leyendo. Sería difícil, por ejemplo, leer la Biblia escuchando la radio o viendo la televisión o cuando hay personas conversando alrededor nuestro. Por eso, tenemos que buscar un lugar y un momento adecuado para la lectura de la palabra. Puede ser de repente para algunas personas las primeras horas del día, quizás para otros antes de acostarse. Dependerá de cada uno el momento y el lugar que escoge para el estudio de la Biblia. Otra de las ocasiones en las cuales nosotros podemos compartir tiempo con el Señor es a través de la oración. Y la oración es mucho más que rezar algunas palabras que hayamos aprendido de memoria, porque a través de la oración nosotros tenemos que expresar libremente nuestro agradecimiento a Él,
expresarle también nuestras necesidades o acudir a Dios cuando nosotros nos encontramos en situaciones de dificultad o tenemos alguna necesidad especial. La oración es demorarse ante la presencia de Dios, reflexionando en las cosas que nos han pasado en el día y reflexionando también en lo que Dios quiere para nosotros. La oración consiste en compartir nuestros pensamientos, nuestros anhelos y buscando la dirección de Dios. En la comunión con Dios nosotros tenemos que compartir nuestras cosas íntimas con Él, cosas que ni siquiera compartiríamos con nuestros padres, nuestros amigos o compañeros. Es a través de la oración que nosotros podemos encontrar una dirección, la dirección de Dios para nuestras vidas. En los momentos en los cuales nuestros anhelos y sueños empiezan a perder el brillo y de repente con el tiempo van desvaneciéndose, son en aquellos momentos en los cuales nosotros tenemos que procurar comunicarnos con Dios y a través de esa comunicación, de la oración y de la lectura de la palabra, de la Biblia, podemos nosotros acercarnos más a Dios y tener una comunión estrecha con Él. Tener comunión con Dios también significa participar de la gracia, es decir, haber recibido la salvación. Participar del cuerpo y de la sangre de Cristo, pertenecer a la iglesia del Señor. Participar de la herencia. El Padre nos hace coherederos con Cristo. Participar de su santidad nos indica que debemos vivir en santidad. ¿Qué necesitamos para poder tener una relación cercana con Dios, para poder tener una comunión con Él? Veamos 3 puntos esenciales. Primero, para tener comunión con Dios, no puede haber comunión con el pecado ni con la falsa doctrina. Está escrito en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando el apóstol Juan dijo que Dios es luz, estaba revelando una de las muchas facetas en cuanto a la persona de Dios. La luz también nos habla acerca de la pureza y de la blancura de Dios, de su santidad sin mancha. Dios se mueve sin hacer sombra porque Dios es luz. La luz también es una representación de la guía de las personas. Señala el camino, señala la ruta por donde alguien tiene que caminar. La luz que brilla en el horizonte impulsa a los hombres a continuar marchando. Dios es luz. En contraste, la oscuridad es realmente más que una negación a la luz. No es simplemente lo opuesto a la luz, sino que en realidad la oscuridad o las tinieblas son enemigos de la luz, porque la luz y la santidad de Dios están en un conflicto constante, en un conflicto directo con la oscuridad de la maldad y del caos que impera en el sistema del mundo. El versículo de Juan que hemos leído hace un momento plantea el problema de una manera dura y directa, aludiendo a quienes afirman tener una comunión con Dios, pero a la hora de la verdad no la tienen en absoluto. El apóstol está hablando aquí con sinceridad y de una forma tajante. Así que Juan dijo que si decimos que tenemos una relación de comunión con Dios y estamos viviendo en oscuridad, es decir, estamos viviendo en el pecado,
estamos mintiendo. Con frecuencia escuchamos hablar acerca del pecado entre los cristianos, pero tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a caminar con Dios en el sendero de esta vida, tenemos que caminar en luz. Y si aparece el pecado en nuestra vida, nosotros no estamos recorriendo adecuadamente en las sendas del Señor y por lo tanto no estamos participando de una comunión con Él. Si andamos en luz, tenemos que vivir en la luz de la palabra de Dios. Dios había dicho que, si le obedecemos, Él sería un padre para nosotros, y nosotros seríamos para Él hijos e hijas, y que Él nos trataría de acuerdo a esa relación. Esa es la promesa que Dios hace para nosotros. Por tanto, tenemos que procurar vivir en una vida en luz, cumpliendo los mandamientos de Dios, procurando alejarnos del pecado, para de esa manera no alejarnos del Señor y poder mantener una comunión cercana a Él. El segundo punto, para tener una comunión con Dios, tenemos que pasar tiempo con Él. Al respecto, está escrito en la palabra de Dios, en Salmos capítulo 145, versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Una de las cosas que tenemos que desarrollar para poder tener una adecuada comunión con Dios, para poder tener una relación cercana al Padre Celestial, además del estudio o la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, es tener momentos de oración. A través de la oración nosotros podemos comunicarnos con el Padre, podemos expresar a Él nuestro agradecimiento, nuestras necesidades, nuestros anhelos, poder tener un diálogo con Él, hablarle, Él nos escucha y nosotros también podemos escuchar su voluntad a través de la oración. La oración a Dios nos da muchos beneficios porque nosotros podemos acudir a Él cuando estamos pasando momentos de dificultad, condiciones difíciles. A través de la oración también nosotros podemos expresar, como ya dije, nuestros anhelos, nuestras necesidades. Pero también hay que saber escuchar su voluntad, porque muchas veces nuestras peticiones van a tener diferentes tipos de respuestas. En ocasiones, Dios nos va a dar mucho más de lo que pedimos. En otras, nos va a dar menos. Y en otras quizás, la respuesta de Dios sería no. Pero nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de Dios si es que estamos en comunión con Él. Y la voluntad de Dios es lo que importa a la hora de recibir la respuesta en nuestras oraciones. Porque Dios nos va a dar realmente lo que necesitamos para estar bien. Dios atiende todo nuestro clamor cuando le pedimos con fe y cuando vivimos bajo el temor de su santo nombre. Es decir, que cuando nosotros somos obedientes a la palabra. Por tanto, a Dios tenemos que exaltarle, tenemos que adorarle como nuestro Rey y nuestro Señor. Cada día nosotros tenemos que elevar oraciones, no solamente para pedirle cosas, sino también para expresar nuestra adoración, nuestro honor, nuestro agradecimiento. Los que reconocen a Dios en sus oraciones también tendrán muchas bendiciones y podrán desarrollar esa comunión cercana con el Padre. De manera que es importante desarrollar ese hábito de la oración a diario, de una manera constante, para poder de esta manera conocer más a nuestro Señor, de esta manera acercarnos a Él. Dios nos invita a nosotros de una manera privilegiada a acercarnos a Él, prometiéndonos que va a ser propicio a nuestras oraciones. Sin duda,
Esta es una promesa grande que nos ha hecho el Señor. Sin embargo, también la fe se va a debilitar si nosotros no tenemos momentos de oración. Si nosotros no oramos, nuestro espíritu se va a ir apagando y al mismo tiempo se va a ir alejando de Dios. Es por eso que la oración resulta muy importante al momento de plantearnos acercarnos a Dios y de poder tener una comunión con Él. Tercer punto. Para tener comunión con Dios es necesario tener comunión con hermanos fieles. Está escrito en la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Como creyentes tenemos que tener mucho cuidado de aquellas personas que, queriéndose hacer pasar por hermanos en la fe, quieren causar divisiones, conflictos, dificultades dentro de una congregación. Y además están en contra de las enseñanzas de la Biblia. Y esto pasa porque muchos de ellos no son verdaderamente salvos y aún están dominados por sus pasiones, por el orgullo o la arrogancia. Y esto les impide a ellos ver la necesidad de que tienen que sujetarse o someterse a la voluntad de Dios y que tienen que tener el ánimo para apoyarse entre hermanos. En este versículo del apóstol Pablo vemos dos mandamientos. Primero, que tenemos que estar vigilantes de aquellas personas que causan divisiones. La primera orden que vemos en este versículo es vigilar a aquellos que causan divisiones o ponen obstáculos o piedras de tropiezo dentro de una congregación o hacen que incluso que la iglesia no crezca. Nos dice allí en la palabra, os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos. Por tanto, está claro aquí que el mandato de Pablo promovía la unidad dentro de una congregación, dentro de la iglesia. Entonces tenemos que estar vigilantes de aquellos que causan divisiones, que son enemigos de la unidad. Porque para poder tener una comunión con nuestro Señor, es importante que nosotros estemos en comunión, en armonía, en amor con los hermanos en la fe. Y el segundo mandato que vemos en este versículo es que nos apartemos de esas personas. Tenemos que ver aquí esta última parte del versículo que nos dice, apartémonos de ellos, os apartéis de ellos. Nos tenemos que tener alejados de ellos. Cuando descubras a una persona que quiere causar una división dentro de la iglesia, hay que apartarnos de esa persona. Y también estas personas, además de causar divisiones dentro de la iglesia, algunas de ellas quieren introducir falsas enseñanzas, falsas doctrinas dentro de una congregación. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido bombardeada con falsas enseñanzas, puesto que la única manera de poder combatir esos errores de la enseñanza o esas falsas enseñanzas es la verdad. La iglesia tiene que basarse en las sagradas escrituras para poder evitar ser víctima del engaño de las falsas doctrinas. La iglesia actual necesita tener un concepto preciso de nuestro Señor Jesucristo para poder aferrarnos con firmeza del Evangelio. Tenemos que tener un conocimiento sólido de la persona que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso también es importante el estudio de la palabra de Dios. Algunos por ahí van a afirmar que de repente el Señor solamente fue un maestro o un profeta, pero nosotros sabemos que la Biblia afirma de que Jesús fue Dios por completo, que Jesucristo creó todo lo que nosotros vemos y que Él vino al mundo aquí para salvar a la humanidad de la condenación. Gracias por habernos escuchado en esta mañana, por habernos seguido
durante este domingo. Esperamos que esta prédica, que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de edificación para ti. Ahora, antes de despedirnos, por favor, te invito a que nuevamente alabemos al Señor, ahora con una alabanza titulada A ti sea la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Mi Señor. Mi Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria,
Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón. Hermanos y amigos, cuán importante es tener una relación con nuestro Señor, una relación cercana, una comunión con Él. Si estamos en comunión con nuestro Padre Celestial, nosotros vamos a poder tener una vida de tranquilidad y muchas bendiciones. Nada de los obstáculos que se presenten en nuestra vida nos van a hacer caer emocional o espiritualmente. Podemos enfrentar todas las situaciones con valor porque Dios va a estar allí sosteniéndonos, alentándonos, animándonos, fortaleciéndonos. En contraste, cuando nosotros nos alejamos del Señor, vamos a tener una vida vacía, sin bendiciones, triste. Entonces, hermanos, escuchen la palabra de Dios, ese mensaje que Él tiene para ti. Dios quiere que te acerques a Él, quiere que estés a su lado, para que Él así también pueda ser tu mejor amigo, tu mejor compañero. Gracias, hermanos, por estar acompañándonos durante todos estos domingos. Y ahora, antes de despedirnos, acompáñanos en un breve momento de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por todas las maravillas, por este universo que tú has creado, que es tan inmenso, Señor, una obra de arte. Padre Celestial, la humanidad actualmente vive preocupada por muchas situaciones, por dificultad económica, por la situación de salud, entre tantas cosas, Señor, que causan tribulación a las personas. Una de las maneras en las cuales nosotros podemos encontrar sosiego, fortaleza, tranquilidad en situaciones difíciles es tu compañía. Muchos todavía no desarrollan el suficiente acercamiento a ti, una adecuada comunión contigo, Padre Celestial. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder buscarte más, para poder estar más cerca a ti, Padre Celestial. Escucha nuestro clamor, escucha nuestras peticiones, Padre Celestial, y acógenos con tu amor. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas que nos das. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, en esta mañana. Que este domingo sea de bendición para ti y también toda esta semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.